¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Jordi y estás a punto de ver la primera sesión, la primera charla de las charlas AIMIN. Esta charla la hacemos con Juanma. Él forma parte del periódico digital Madera Sostenible y este periódico digital aboga por la madera, evidentemente. Es un periódico digital que está aquí, está en España y se dedica a divulgar todo lo que tenga relación con la madera, con los muebles, con la construcción en madera, con todo. Y sabemos que Juanma nos va a aportar y te va a aportar mucho conocimiento de valor que creo que te va a gustar. Vamos a tocar temas como la tala forestal, la tala controlada forestal, los bosques, la madera en sí, sus virtudes, sus ventajas, los mitos, los tabúes, todo lo que tenga relación con la madera que se nos haya ocurrido, pues lo vamos a abordar en este vídeo. Así que espero que te guste. Bienvenidos a InTalks. Vale. Pues lo que dices tú, que es muy guay de que ahora haya una subida en el sector y que haya un interés, una subida en el interés también. Sí. Y lo que decías tú, que ahora ya se marca un poco más de justicia a la hora de desvelar realmente las verdades de la madera y por qué hay tantos beneficios en la madera. O sea, No sé, Jordi, si es tanto justicia como al final es una cosa que ha caído por su propio peso, porque llevábamos mucho tiempo explicándolo. Me incluyo, porque, como te decía antes, cuando nos hemos saludado, son muchas asociaciones sectoriales, empresas, personas de todo ámbito que han estado luchando porque la madera esté en su sitio, que recobre su protagonismo en la construcción, algo que no tenía desde hace muchísimo tiempo y bueno, que yo creo que ahora está cobrando un protagonismo creciente y como tú ya sabes también, pues es por causas muy justificadas, porque todas las prestaciones de este material son bondades y buenas prestaciones. porque ¿tú te has movido por toda España o hay alguna zona aún que conozcas más o sabes un poco cómo funciona todo? Pues en cuanto a la construcción con madera, como suelen decir los tópicos, las zonas que son más proclives a admitir la madera es el norte de nuestra península. En particular ahora está muy potente Cataluña, también el País Vasco. Ciertamente luego hay algunos puntos en zonas montañosas del país que siempre han tenido tradición. Y sin embargo luego hay regiones sorprendentes que han tenido etapas con cierto tirón, como Murcia, Alicante, algunos puntos de Andalucía, algunos puntos de Castilla-La Mancha. Un punto importante también es toda la Sierra de Madrid, en torno a la Sierra de Madrid y otras zonas, las islas. Realmente las casas de madera han tenido rachas y ahora mismo yo creo que los puntos donde está más fuerte es precisamente Cataluña, creo que ¿Sí? es el Más epicentro que, y las Islas Baleares también. sí, más que Navarra, País Vasco, Asturias, ¿sí? Sí, ahí te pido disculpas porque he olvidado Navarra, que no solo es puntera en construcción con madera, sino también en ese otro mundo particular que es el de la casa pasiva. Además de emplear madera, pues están siendo pioneros y punteros en el mundo de la construcción pasiva. Ostras, que es muy interesante. El caso de Navarra, sí, sí. Pues nada, Juanma, te quería comentar, a ver si te apetece empezar por por algún tema. Yo sí ahora te pregunto así como tema a abordar, ¿eh? ¿Cómo podríamos responder a por qué la madera es considerada un material sostenible? ¿Cómo lo...? Sin duda, todo lo que te lleva a pensar en madera es positivo para el medio ambiente, porque para empezar me preguntas si es un material sostenible y realmente si su gestión, si la gestión del monte es sensata y es, como dice la propia palabra, redundando en ella, es sostenible.
si se hace una gestión correcta, tienes una garantía de suministro de ese material para la industria ciertamente infinito. A ello se suman pues todas esas palabras que tanto utilizamos pero que son verdad. Es un material reciclable, renovable, biodegradable, todas esas magníficas palabras que ningún otro material tiene. Y para colmo, ahora mismo ya lo que le pone en la cima del interés en el mundo de la construcción es que es un material que almacena el CO2, lo mantiene secuestrado mientras la madera está dando uso, con lo cual pues realmente es un material muy beneficioso para el medio ambiente y para sujetar y mitigar en la medida de lo posible este fenómeno que tenemos, que es el cambio climático. Con lo cual, evidentemente, es un material idóneo para sostener a la humanidad y al planeta y Sí, ¿no? para pensar en un futuro. Es que ahora cuando hablabas pensabas que es uno de los grandes como aliados, ¿no? Para intentar remediar este error que hemos provocado los humanos, ¿no? O sea, sí. Sí, sin duda. De hecho, estás día a día viendo las informaciones y escuchándolas de lo deprisa que va la degradación de nuestro planeta, y en la parte de la construcción podemos hacer mucho si apostamos fuerte por este material, que realmente mientras lo preservemos y conservemos y potenciemos en el monte y además luego lo utilicemos en la construcción, en la carpintería, en el mueble, en el envase, el embalaje, en tantas cosas que se pueden hacer con madera, pues estamos guardando ahí un CO2 que evitamos que sea emitido a la atmósfera. Claro, pues sí, es que almacena CO2, es una forma de extraer CO2 de la atmósfera y almacenarlo en un material que después lo puede utilizar para construir. Sí, sí. Y además, ¿es verdad que tiene muchos beneficios para la salud? Sí, es cierto. En el tema de la salud es muy curioso, Jordi, porque no te oculto que, en fin, se han editado numerosos estudios científicos, artículos, esas cosas que a veces nos sorprenden en la prensa y que pueden ser verdad, pueden ser un poco manipuladas, pueden ser exageradas, pero hay ciertas realidades que, sin que las diga un científico, todos sabemos que son verdad. Y una cosa evidente es que la madera, en una construcción hecha con madera, aporta un confort. Además, tú notas dentro de una de esas construcciones, yo doy fe de ello porque he tenido la suerte de habitar en una casa de madera un tiempo, mantiene el equilibrio de la humedad, es algo muy agradable también, una humedad muy interesante en el interior de esos habitáculos, sea la estación que sea. La madera está absorbiendo el sonido también, absorbe correctamente las ondas acústicas, con lo cual pues también en esa parcela pues te está dando ese otro confort, el confort acústico. Vas a Y molestar menos al vecino, eso, ¿no? sí, sí, Si estás con la guitarra. sí, porque además no es un maravilloso aislante acústico, pero es un correcto aislante térmico en sí misma. La madera en sí misma es buen aislante, pero es que además luego se puede mecanizar y se puede Bueno, mejorar técnicamente para que mejore aún más sus prestaciones de aislamiento, ¿no? Luego, además, bueno, pues sobre la salud, pues se habla también de lo a gusto que se está dentro de un espacio de estos. Se habla incluso de que el ritmo cardíaco, la presión arterial, pues también se comportan de una manera muy correcta en este tipo de espacios. Bueno, la mayoría de las personas que escriben sobre el tema coinciden en que es mucho más sano vivir en un espacio hecho con madera, también trabajar en un habitáculo de madera y por supuesto también estudiar, por ejemplo, estudiar en una casa de madera, en una habitación revestida de madera, por ejemplo, con el suelo de madera. Todo esto son cosas positivas para la salud también. Claro.
Además, hay estudios ya muy precisos, muy específicos de la madera frente a alergias, frente a infecciones como estas que últimamente tanto estamos hablando de bacterias y virus y estas cosas, pues parece ser que la madera, al ser prácticamente un material de lo nuestro, de lo natural, pues nosotros convivimos con mucha más facilidad con la madera que con los materiales fabricados artificiales, como puedan ser el cemento, el hormigón, el plástico, etc. Sí, es que es interesante. Y tú sabes si, por ejemplo, porque yo de cuando iba a la escuela me acuerdo que había bastante plástico o metal. ¿Sabes si cada vez hay más, o sea, hay un crecimiento mayor en cuanto a la construcción de, no sé, de escuelas en madera o, o si no, o si se tiene aún pendiente esta... Es interesantísima tu pregunta. Desgraciadamente hay muy poquitos casos. Yo conozco algunos muy interesantes realizados por un fabricante importante de construcciones de madera del norte de España que ha hecho algunas guarderías preciosas, realmente pues siguiendo un estilo nórdico con el nuevo material que ahora mismo es el rey de la construcción con madera, que es el CLT, ¿no? El contralaminado. Pues ves unas guarderías, espacios para los más pequeños sobre todo. Hecho en falta escuelas para chavales un poco más mayores, para adolescentes. Realmente esos espacios serían idóneos para realizar pues eso, actividades escolares, para la formación profesional. La madera para todo eso es siempre más agradable. Y no, mi respuesta es que realmente creo que observo que todavía hay muy poquitas construcciones de este tipo. No, sí. Además, si la madera contribuye a que el ritmo cardíaco, por ejemplo, sea más bajo, que por ende es el estrés no sea más bajo, entonces el rendimiento sube. Sí, sí. La madera es que disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca de las personas, según está contrastado, bueno, por estudios científicos. Hay estudios más sesudos que hablan incluso bueno, de la actividad de las células NK, de las células del sistema inmunitario, que, ¿Ah, en sí? fin, que también funciona mejor si estamos en entornos de madera. Y lo que sí es, desde luego, esto lo certificaría cualquiera, es que dentro de un espacio de madera mejora la calidad del aire, ahí donde te encuentres, y lo que te decía antes de la humedad. Tenemos una humedad muy saludable, entre el 40 y el 70%. Sí, esto te quería comentar que la humedad también es un rival para el buen sueño, ¿no? Sí. Y, y justamente también pues puede proveer de un sueño más profundo, ¿no? O más reparador. Sí, sí. No solo el sueño, sino a todas nuestras emociones, ¿no? Mejora nuestra salud mental, eres, en un ambiente así, pues tienes mejor humor, es algo asombroso. Realmente te hablo de conclusiones de estudios, de investigación, pero es que cuando tienes la oportunidad de pasar un fin de semana en una construcción de estas o quienes tienen la suerte de vivir en una de ellas, darán fe de que todo esto es real, que se encuentran mucho mejor, duermen mejor, pueden estudiar mejor y bueno, vives mejor en un ambiente de madera, es cierto. Tienes menos estrés, es algo cierto. Ostras, ojalá haya un incremento que creo que seguro que habrá un incremento de la construcción en madera, que esto quizás despierta la curiosidad de algunos en el sentido de que quizás creen que el hecho de usar madera pues destruye bosques, ¿no? Y no sé si, es que creo que puedes aportar mucho también, ¿verdad? Sí, esto es, Mucha sabiduría, perdón. ahí sacas un tema clave porque por mucho que trabajamos en todo sector a nivel de empresas, los proveedores de la madera, es decir, los gestores del monte, empresas, personas,
ferias, todo lo que hemos trabajado por este sector, le cuesta mucho llegar a transmitir a la sociedad que, no diría yo cortar árboles, sino gestionar un monte, gestionar un bosque, es positivo para él, es bueno para un bosque cuidarlo y en el fondo es sencillo de explicar, pero casi nadie lo admite. Y es que un bosque pues hay que cuidarlo igual que se cuida un coche, se cuida una casa, se cuida una persona. Si tú lo cuidas, es decir, quitas pues los árboles ya más viejos, ya realmente han cumplido su ciclo, ya no pueden almacenar más CO2 y ya están estorbando al crecimiento de los más jóvenes, pues realmente si tú vas gestionando y vas cogiendo los árboles ya más maduros, dejando espacio y limpieza y luz para que crezcan los nuevos, pues ese monte, ese bosque, como lo queramos llamar, va a crecer de una forma óptima, seguramente evitando problemas de plagas, de enfermedades, de incendios, por supuesto. Y la conclusión es que es bueno utilizar ese material maravilloso que nos regala el bosque, porque además cuando nosotros lo utilizamos, como hablábamos al principio de esta entrevista, pues estás contribuyendo a retener el CO2 que es tan negativo para la atmósfera, para el medio ambiente, Claro. y al final pues ese ciclo es muy positivo. Es decir, hay que intentar hacer llegar a las personas que aunque a todos nos gusta pasear por el bosque y te da pena que un árbol veterano pues se ha retirado de allí, pero a menudo eso es bueno para el propio bosque. Ostras, y me has dado a entender de que los árboles hay un punto en que dejan de absorber CO2. O sea, que hay como un límite, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Ellos también tienen un tope, también mueren, son seres vivos, con lo cual llega un momento que efectivamente ya hay un árbol que ya no puede retener más CO2, ya tiene su límite de esa prestación y sin necesidad de llegar a ese extremo, cuando un árbol es maduro y ya vemos que está hecho como nos puede dar el máximo de sus prestaciones, pues es un árbol que lo lógico es que el ser humano lo utilice y prepare el terreno para que vengan otros árboles iguales o mejores, pero tenemos que utilizar los recursos maderables y los no maderables que nos da el bosque, claro que sí. Ostras, hostia, es que es muy interesante. Porque yo hasta hace muy poco no sabía esto. O sea que qué guay, hostias. Y otro, no sé, otra curiosidad que que puede nacer es que mucha gente también cree que la construcción en madera, ¿no? Es un riesgo para los incendios. Y también creo que puedes aportar un montón aquí. Sí. Pues fabulosa pregunta, una pregunta que siempre va a llegar porque la madera se la relaciona íntimamente con el fuego y a la construcción con madera pues siempre se la relaciona con el riesgo de un fuego. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que saben sobre este tema y bueno, para empezar, un fuego se puede originar en una casa de madera o en una casa que no es de madera. Incluso en una casa de madera, pues lo lógico o habitual es que un fuego se pueda originar en unas cortinas, un problema eléctrico, etcétera. Bueno, el fuego se origina en una casa de madera o en una casa que no sea de madera, como hace poco hemos visto que ha ardido un formidable hotel en Madrid, al lado de la M30. Y el tema no es cómo nace un fuego, sino cómo reacciona esa construcción al fuego. Cuando hay un fuego, yo prefiero estar en una casa de madera, porque una estructura de madera, la madera va a carbonizarse en vez de a colapsarse, va a tener más tiempo de soportar ese fuego y de darte un tiempo a salir, incluso a entrar a los bomberos a actuar, mientras que en una construcción con materiales plásticos, pues inmediatamente vas a inhalar un humo tóxico que te va a matar, ya no hace falta
esperar a que te quemes porque te vas a ahogar. Y luego la estructura, si es de hormigón o es metálica, corres el riesgo de que colapse mucho antes que una de madera de la misma sección, digamos, ¿no? Con lo cual es más de fiar en una situación de fuego, dado que se dé un desastre de estas características, mejor que te pille en una construcción de madera siempre. Es que, sí, sí. Es que sí, 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 sí. O sea, al menos tendrás tiempo para huir o para que los bomberos salven, Sí, salven sí. el meollo, ostras. Los expertos dicen siempre al respecto que tú pregúntale a un bombero cuando tiene que actuar en una situación de estas tan extrema, ¿qué le da más confianza? Cuando se entera que la estructura es de madera o si le dicen que es una estructura de hormigón o de metal, metálica, de acero. La madera, ellos además saben que tienen un tiempo ahí, incluso que durante casi al final de ese incendio la estructura a lo mejor ni se cae, aguanta, carboniza y se queda enterita y no cae la estructura de madera, mientras que la metálica seguro que colapsa y al final pues caen los forjados y cae el edificio. Ostras. Con todo, es verdad que el fuego... Mejor que no se incendió, ¿no? Claro, por supuesto, porque al final, evidentemente, la madera tiene esa resistencia, una gran resistencia ya según la sección de la madera, pero claro, al final yo no quiero engañar a nadie, claro que hay una combustión y la madera es muy... Claro. se quema, claro. Claro, aparte que también se trata la madera, o sea, que la gente no crea que, venga, cortas el... Eso además, porque me alegra que apuntes tú esto, porque la madera ha evolucionado mucho técnicamente y ahora mismo hay unos tratamientos previos a la fabricación del material y luego de protección y de preservación de ese material frente al fuego, que hay unos materiales ignífugos fabulosos para protegerte aún más frente a este riesgo. Y pues mira, no tiene mucha relación lo que te voy a preguntar ahora, pero un poco sí, porque hablé de la madera. Y el tema es que creo que hay gente que también cree que no es muy duradera la madera, no sé. O sea, no sé por qué, ahí también no sé si es un tabú. Pero también creen Pues, que, perdón, sí. no, dime, perdona, Jordi. No, que sí, que creen como que si no es metal, ¿no? O es cemento, pues va a durar menos, ¿no? Y bueno, también seguramente podrás aportar tu semilla de sabiduría. Siempre, más que sabiduría, es la suerte de haber tratado con muchas personas que sí que saben durante muchos años sobre la madera. A este respecto yo te diría dos cosas. Una en general, y es sobre la madera en general, realmente existen edificios aún hoy que llevan 500, 600 años su estructura de madera aguantándolos y te demuestra que su durabilidad pues, está registrada y es muy, muy alta frente a otros materiales como, no quisiera nombrarlos, pero bueno, vemos muchísimas ventanas de PVC, de aluminio, que todavía no sabemos lo que van a durar. Son materiales que son más modernos y está por ver si duran tanto como es capaz de durar un producto de carpintería de madera. Esto hablando en general, pero hablando de durabilidad de la madera, lo lógico es decir que cada madera, cada especie de madera, y hay muchas, tiene una durabilidad natural en sí misma, ¿no? Hay unas maderas más durables que otras en sí mismas, pero luego, si tú utilizas una madera, por ejemplo el pino, pues tenemos tratamientos químicos para que esa madera dure más frente a esos riesgos que tiene para durar menos, como puedan ser pues, los ataques de hongos y xilófagos, afecciones por humedad, por la fotodegradación, es decir, la luz del sol, la radiación del sol. Es decir, que además la madera, además de su durabilidad natural, le puedes aumentar su durabilidad con tratamientos y con recubrimientos, con acabados que
ahí también lo tengo que decir, también han avanzado muchísimo, se han desarrollado y han progresado y hay unos productos en el mercado espectaculares para que la madera no solo dure más, sino que su aspecto hermoso, de gran belleza, pues también preservarlo y que dure más, incluso renovarlo a los pocos años, dejarlo como nuevo y que dure otros muchos años. Así que animo a las personas que tengan dudas sobre la durabilidad de la madera que no tengan miedo, porque una casa de madera puedes invertir en ella como en tanto o más que en otra realizada con otros materiales, porque es una vivienda para lo que tiene, el servicio que tiene que dar una vivienda, que como mínimo es 50 años, ¿no? Ujú, ujú. Y te iba a preguntar, ¿conoces algún, o sea, has escuchado algún mito o prejuicio que digas, ostras, esto no me la esperaba o la que me pueda faltar ahora que no te he comentado? Sí, los mitos... De que si el viento, ¿no? Si se la lleva el viento. Sí, sí, los grandes mitos que están contra la madera como material para la construcción los has citado, los principales, ¿no? El fuego, su durabilidad. Hay otro problema que todas las personas suelen sacar en la conversación, que es la necesidad de mantenimiento. Y esto es una realidad, es un material que expuesto al exterior pues va a requerir una atención, porque es material natural que a la intemperie pues va a ser afectado por el sol, la humedad y otros factores. Bien es cierto que todos los materiales, todos, no solo la madera, van a necesitar, cuando están expuestos al exterior, un mantenimiento, una limpieza, un cuidado. También vemos muchas estructuras, muchos elementos metálicos o cerámicos o de otros materiales, incluso de piedra, degradados cuando están a la intemperie. Y es porque no se limpian, o no se restauran, o no se cuidan. La madera es exactamente lo mismo. Y vuelvo a lo que dije antes, hay unos productos fabulosos para simplemente limpiando, como limpiaríamos cualquier otro material, pues limpiando los elementos de madera cada cierto tiempo, qué sé yo, pues cada 2 años, por ejemplo, pues además vas a recobrar toda la belleza y todas las prestaciones de ese material para otro mucho tiempo. Ese es un gran mito que está frente y contra la construcción con madera. Muchas personas son reacias a pensar en su casa de madera por este motivo. Por el mantenimiento. Exacto. Pero, sí. Perdón. No, intentaba pensar en otros mitos y es verdad, bueno, es que siempre sale, ¿no? En la historia de la madera, pues nuestro querido cuento de los 3 cerditos, ¿no? Por su resistencia, por su durabilidad que hemos hablado antes, pero las construcciones que se hacen ahora, los sistemas constructivos que hay, ya sea de entramado ligero o pesado, casas de troncos, las construcciones que, como ahora decía, se están haciendo de CLT, de este contralaminado, casas móviles de todo nivel y calidades, son construcciones fabulosas y resistentes a muchos años. No, desde luego ya no estamos hablando de la cabaña que siempre se venía antes a la cabeza, del tejadito a 2 aguas y la fachada con la puertecilla, ¿no? No, realmente las construcciones que hay ahora, nada que te dediques a mirar una galería de construcciones hechas, por ejemplo, en España, ya tenemos un registro de construcciones fabulosas. Te iba a preguntar algo más. Sí, si quieres apunto un tema más que a mí me parece de mucha actualidad. Vale. Y que creo que es positivo que lo conozcan tus clientes, las personas que visiten tu web y te conozcan. Exacto. Yo quisiera añadir que
un tema de rabiosa actualidad ahora mismo es la eficiencia energética. Nosotros, en general, la mayoría de las personas de este país, pues hemos sido educados y hemos vivido y vivimos en construcciones convencionales que no tienen madera apenas y que, bueno, pues nos generan cada mes una factura energética espantosa y además precisamente ahora creciente y alarmante, ¿no? Las construcciones con madera, o mejor dicho, la madera como material para la construcción contribuye rigurosamente a mejorar la eficiencia energética de las construcciones, porque, como dije antes, es un buen aislante térmico en sí misma. Además, dime, Yo voy a Jordi. preguntar, ¿esto por qué es? Porque dentro de la madera... Sí, realmente la madera es una, cualquier especie además, no hace falta que sea ni muy densa ni poco densa. Es un material que aísla bastante bien en sí misma por su estructura celular, luego todo ello se puede mejorar si además añades puentes térmicos que hagan que el aislamiento sea aún mayor, si incorporas aislantes añadidos como puedan ser pues, los más conocidos, ¿no? Lana de roca, ahora se están utilizando otros muy naturales como fibra de madera o lana animal también, lana de oveja. Bueno, todos estos elementos al final hacen que un muro forjado de madera pues aísle fenomenal térmicamente, con lo cual vamos a estar bastante calentitos dentro de casa en invierno y bastante fresquitos dentro de casa en verano. Esto, si técnicamente se trabaja aún más hasta llegar a lo que se conoce como una casa pasiva, pues realmente estamos ahorrando cada año una barbaridad en la factura de la luz y creo que esto es importante hoy en día decirlo porque tenemos problema importante del medio ambiente, problema importante del cambio climático, muchos problemas muy, muy severos, pero este también, el de la factura de la electricidad, que al final es una factura que es más gravosa y más dura para una familia que la propia hipoteca. Tal cual. Y que parece que nos hemos acostumbrado, ¿no? a pagar facturas astronómicas, ¿no? Es como sí, que... Sí, forman parte de ese porcentaje enorme, ya más allá del 50% de nuestros ingresos, pues se va mucho dinero cada mes y cada año por estos motivos. Y ya si lo combinas con placas solares, ¿no? O con alguna... Por Pues ya ejemplo. es la... Exacto, si a estas viviendas le añades una fuente de energía, que la fuente sea renovable y sea natural, como pueda ser el sol o la geotermia, es decir, extraer la energía de la tierra, o algunas otras como conocemos que las hay. Realmente las viviendas son muy eficientes y son prácticamente autosuficientes en cuanto a energía. Qué guay. Qué guay. Es un mundo y es una maravilla. Y Sí. además está evolucionando a una velocidad. Me encanta ver desde mi trabajo que hago día a día cómo han evolucionado las fábricas donde se hacen casas de madera, la tecnología y los medios, las máquinas, el software, cómo se pueden hacer las casas actualmente. Es una tecnología que ha avanzado muchísimo. Tecnología punta, ¿no? Y realmente da gusto que estamos ante un sector que promete mucho, a dar unos resultados muy buenos para la humanidad, si lo hacemos bien, como decíamos. Pues una pregunta, ¿la Sí. madera que utilizamos más en España, ¿se sabe de dónde proviene? Sí, realmente la madera para construcción, para hacer o bien los entramados, suele ser con abeto o también pino. Son láminas de abeto, láminas de pino que van luego laminadas, van pegadas, haciendo secciones mayores. Y luego, claro, el CLT, que ahora mismo está de moda, pues el material dominante es el
es el pino. Ujú. Hay otros materiales que se escuchan mucho ligados a la construcción como madera, como puede ser el cedro canadiense, hay otras que empiezan a escucharse, bueno, se empieza a oír incluso el eucalipto, que se podría utilizar de alguna manera, que sería una materia prima muy próxima y muy fácil de conseguir para intentar integrarla en este mundo también. Y son pasos que debemos de dar. Yo creo que hay que lograr utilizar la madera de proximidad, si es posible, si es compatible con los productos que queremos hacer. Esto sería fabuloso. Por supuesto, y hay casos, ¿eh? Hay algún fabricante de CLT, por ejemplo, en Cataluña, ahora recientemente en Galicia. En el País Vasco hay un líder de nuestro sector que están utilizando madera de pino de su proximidad, de su comunidad. Y esto es realmente lo lógico, porque si lamentablemente tenemos que depender de una materia prima que viene de muy lejos, pues todos esos beneficios ambientales de que hablábamos al principio, pues se ven erosionados por culpa Perjudicados. de esto otro, de tener que traerla de tan lejos, ¿no? Ujú. ¿De dónde viene normalmente? Si la traemos de lejos, ¿de dónde viene? Sí, habitualmente ha venido de Austria, donde Austria. hay muchísimos años por delante en tecnología y en desarrollo de esta industria, donde la madera, pues allí es una materia prima muy bien preparada y luego muy bien mecanizada, muy bien preparada para suministrar al mercado. Y por supuesto también de Escandinavia, de todos los países escandinavos, también de Finlandia. Alemania. Alemania es un Alemania. país que nos suministra bastante y por proximidad también Francia. Sí, son países que nos han suministrado madera estructural y madera para casas de madera, para construcción en general. Y ahora, como te decía, poquito a poco pues vamos pensando en utilizar también la nuestra. Sí, porque en España tenemos mucho bosque, ¿verdad? Tenemos mucha... Sí, tenemos una superficie forestal envidiable. Creo que es la segunda mayor de Europa, después de Finlandia. Es muy variada, realmente tenemos unos focos importantes de potencial forestal, como hablábamos antes, Cataluña, País Vasco, toda la cornisa cantábrica, Galicia y la Sierra de Cazorla en Andalucía, y madera también en el centro, en Castilla y León. O sea, hay focos forestales potentes, pero claro, luego hay que ver esas maderas si sirven para según qué cosas, ¿no? Claro, estudiarlo, claro, claro. Por sus dimensiones, por sus características estructurales, etcétera. Ujú. En Galicia hay mucho, ¿no? Por supuesto que sí. Galicia lleva un tiempo que hablamos fundamentalmente de su eucalipto para la industria papelera, pero ahora mismo pues están recuperando y trabajando duro para recobrar su potencial de pino, el pino gallego, material abundante y que además pues serviría y sirve de hecho a una industria muy próxima, muy potente que ahí está y que además se está desarrollando. Y a modo de curiosidad, que no tiene Sí. mucho que ver, pero ¿verdad que en Galicia hay un bosque con uno de los árboles más altos del mundo? ¿O de los... Ahí me has pillado. Yo creo que hay algún bosque de secuoyas, Ujú. pero no sé si es en Galicia o era en Cantabria, no me acuerdo bien Cantabria, ahora. ¿no? Sí, sí. Sé que No recuerdo, por ¿eh? aquella zona había como una parte muy curiosa de árboles altísimos, al menos muy, muy, muy altos. Sí, deben ser las famosas secuoyas, ¿no? Estas coníferas tan enormes que son como de sueño, ¿no? Más que de Ujú. realidad. Y sí, creo que hay algunos ejemplares también por aquí. Esto Guay. es excepcional, desgraciadamente. Excepcional. Excepcional. Ostras, pues nada, a menos que quieras añadir algo más, Ujú. pero yo, por lo que Pues yo nos... quisiera, agradeciendo tu entrevista principalmente, agradeciendo lo que estás haciendo, porque Disculpas por la tos, porque... no te preocupes, que me imagino que es todo el día hablando, ¿no? Sí. Yo quería agradecer tu entrevista, agradecer que nos des espacio en tu web y para dirigirnos a tus potenciales clientes y tus conocidos y a todo el sector. Y a modo de conclusión, sí quería decir que... No, mm. Dime, me ibas No, a no, iba a decir algo. decir, o sea, antes de Sí. acabar, sí, yo ya iba a contar ya un poco lo que hacéis, pero
por favor, si quieres desarrollar todo lo que hacéis o lo que haces, ¿sabes? Y quieres contar un poco. Por supuesto, claro que favor. sí. Yo te digo lo que somos. Nosotros somos Madera Sostenible, es un periódico digital, un periódico online, donde actualizamos diariamente una web donde contamos lo que un poco sabemos y oímos del sector en todos sus subsectores, desde el forestal hasta la carpintería, el mueble, etc. Tenemos la suerte de ser ayudados durante muchos años por todas las personas del sector, sus asociaciones, sus ferias, todos los profesionales que hay. Es un sector muy, muy agradable, y igual que aquí públicamente le agradezco todo lo que ayuda para que podamos transmitir cosas no solo a otros profesionales, sino también a la sociedad en general. Y en fin, os invitamos a entrar a ver la web madera-sostenible.com, y quien quiera recibir diariamente enviamos un boletín con las principales noticias que suceden en la jornada sobre el sector, y estamos encantados de como hacemos contigo, de conocernos, de colaborar y de sumar con la madera, siempre de denominador común. Y respecto a la conclusión que quería proponerte como un mini resumen de nuestra conversación, quisiera expresarme bien. Yo quisiera decir que en la construcción con madera, como actividad, es algo que viene a resolver muchísimos graves y grandes problemas que tenemos en la actualidad. Porque si trabajamos todos juntos y lo hacemos bien, resulta que para obtener la materia prima tendremos que gestionar el monte, nuestros montes, tendremos que fijar población en el mundo rural, personas que trabajen allí, que cuiden aquello, que extraigan los recursos, los aprovechamientos maderables y los no maderables para en fin, desarrollar todo ese mundo rural, esos municipios. A partir de ahí también se desarrollará una industria, de la cual ahora todavía, como decíamos antes, de Austria, etcétera, todavía dependemos mucho. Tendremos población en el mundo rural, tendremos industria, tendremos mercado, porque luego haremos un fabuloso mercado moderno y competitivo para bueno, modernizar nuestro parque de edificación y de viviendas y de oficinas y de obra pública, etcétera. Y finalmente tendremos otro problema resuelto, que es el medioambiental, es decir, por lo menos contribuiremos a mitigar los efectos del cambio climático. Tendremos más controlado pues ese gran problema que es el CO2 manando a chorros hacia la atmósfera. Tendremos, como también me has preguntado, pues material muy saludable para las personas, para los más mayores, para los niños, para quienes trabajamos, vivimos en casa. Y al final cerramos un círculo con un material perfecto, que si no existiera y alguien lo inventara, pues realmente habría descubierto algo increíble, impresionante, porque lo tiene todo. Qué buena conclusión al final. El final ha sido... Sí. Si un científico descubriera ahora un material con las mismas prestaciones que ofrece la madera, diría, ostras, Sí. es material el material ideal y perfecto, y al final ya lo tenemos, que nos lo provee la naturaleza. Eso es, encima es gratis, entre comillas, pero te lo regala la naturaleza y lo único que te exige es que lo gestiones bien. Y eso es lo que está en nuestra mano, que se supone que somos inteligentes. Pues muchas gracias, muchas gracias, Juanma. Yo igualmente voy a colgar también, voy a escribir el enlace donde os pueden encontrar o te pueden encontrar. Muchas gracias, Jordi, claro. Y nada, o sea, muchas gracias, en serio. No sé si... Muchísimas gracias a ti, y sé que esto es el principio de nuestra colaboración para muchos años. Aquí me tienes y nos tenéis siempre, que queráis.
No, claro, esta es la primera ronda, ¿eh? O sea, habrá una segunda ronda, estoy seguro. Será un placer. Aquí me tienes, amigo. Vale, muchas Un gracias. placer. Un Muchas gracias, Juanma. abrazo Un enorme. abrazo. Chao. Chao, Chao. Jordi.